contenidos de esta agresión que es coordinada. Esto no es casual, aquí no hay casualidades, no existen casualidades. Esto es algo sin duda orquestado porque cada vez más se parece al modelo hawaiano. Lo que está pasando en Puerto Rico cada vez más es el modelo hawaiano. Una junta de control fiscal que se impuso en una deuda dudosa, una quiebra dudosa, que lo mínimo que se puede pensar es que hay dudas razonables de esa deuda y hay más dudas razonables de por qué se instauró precisamente un régimen de desplazamiento del poder popular limitado colonial que se había ganado. Fíjense aquí al lado, en Puerto Rico Te Quiero acabo de publicar un artículo sobre las Islas Vírgenes Británicas. Y en las Islas Vírgenes Británicas ha habido, igual que en Puerto Rico, un retroceso al colonialismo más crudo. Los han despojado, dicen que por 2 años, los han despojado por 2 años de su gobernación, los han despojado de su legislatura. Y los británicos le han impuesto un gobernador interino británico y le han impuesto también una gobernación que va a estar dirigida, si es que se da, por un consejo asesor a ese gobernador. Fíjense los paralelismos, esto no son cosas de casualidad, son nuevas visiones que se quieren imponer. Gente que nunca estuvo de acuerdo con que las colonias se gobernaran, nunca estuvieron de acuerdo con la descolonización. Así que esto es un momento de reafirmar el carácter imprescindible de la descolonización, y esta manifestación del colonialismo de desplazamiento es sin duda alguna una forma más colonial que tenemos que combatir. Lo dejo aquí para no extenderme mucho y dejar también a los compañeros, a las compañeras y el compañero que puedan también expresarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Severino. Ahora vamos a tener vía Zoom a Edmi Ayala Rosado, periodista independiente y gerente de proyectos comunitarios en Ciencia Puerto Rico. Si estamos listos, adelante, Edmi. ¿Estamos? Ella está en mute. Edmi, estás en mute. No te podemos escuchar, Edmi. Estamos trabajando en eso. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Estamos afinando aquí. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y me honra mucho y me alegra mucho que lo hayan hecho así con un poco de para poder participar dentro de las circunstancias de agenda y de vida. Primero te quería agradecer la oportunidad y me encanta agradecer al verse el preámbulo que le hace a toda esta conversación, porque creo que es muy importante mantener ese contexto, y quería comenzar mi influencia o mi exposición de reflexión y pensamiento compartiéndoles desde dónde yo proceso y reflexiono Puerto Rico. Y primero que todo soy una mujer, soy una mujer negra silenial. Estoy en ese grupo entre los millennials y la generación Z. Tenemos unas peculiaridades en términos de entendimiento de mundo. También soy afrofeminista y abolicionista. Entonces, pues, desde ese espacio es que he ido gestando mi carrera como periodista.
y aprecio mucho tener la oportunidad de formar parte de plataformas de reflexión como esta, porque ciertamente en el caminar como observadora experta, que yo creo que los periodistas son eso, contadores de historia, observadores expertos y expertas del quehacer de un país, y divagamos entre lo que la gente cita y entre la realidad de esta profesión, las palabras importan. Y apalabrar y denunciar, por ejemplo, el racismo como racismo, el sexismo como sexismo y la gentrificación como lo que es gentrificación, el desplazamiento como lo que es desplazamiento, son acciones que deben ya ser cotidianidad, la realidad del caso en nuestros hogares, en nuestras aulas y en nuestra política, en nuestro quehacer diario como país. La realidad del caso es que si algo yo he aprendido es que la gentrificación y el desplazamiento son modalidades audaces, opciones muy bien disfrazadas de progreso, de aliadas, inofensivas, aparentemente, hasta que es muy tarde y no hay vuelta atrás. Y yo creo que si algo nos ha regalado el mundo globalizado que tenemos y el acceso a la información que tenemos, es que nos podemos ver en el espejo de otros países, otras naciones que muy lamentablemente ya están como en esos últimos lapsos de procesos tan violentos como los que estamos viendo en Puerto Rico, y a los cuales se le han presentado una digna resistencia dentro de todo, y espero que hoy sea un espacio de reflexión productiva que nos lleve a quizás concretar ideas y que se conviertan en acciones y que ayudemos a nuestro pueblo dentro de la crisis, esta adicción que tenemos al caos y esta adicción que tenemos a discutir los escándalos sin resaltar las soluciones cuando las hay, a dar plataforma, y hablo desde el contexto de los medios como roles, como rol esencial en esta lucha, a dar plataforma a personas que solamente yo le llamo los defensores del status quo, y lo hago defensores en ese género muy intencionadamente, defensores del status quo, de estas personas que se sirven del sensacionalismo, del ciclo de noticias 24/7, que no nos permite ver ese Puerto Rico que ya es, que nos está cada vez ahorcando más, y para el cual tenemos soluciones propuestas y grupos como Vamos Puerto Rico y otros colectivos que se han juntado a cuestionarse cuál es el Puerto Rico que queremos ver y cuáles son las acciones que estamos tomando hacia ello. Lo veo desde mi trinchera. Yo, para compartirles una anécdota profesional y personal dentro del tiempo que tengo disponible. Una anécdota personal fue que hace como, yo diría que como, bueno, en el 2017-2018 tuve la oportunidad de formar parte de esfuerzos desde startups en el área de Santurce, en Puerto Rico, y ahí yo vi tan palpada la realidad de que el problema no necesariamente es el que no vengan personas con intenciones de invertir, ya sea culturales, económicas, es que no, vienen a apropiarse, vienen como bien dijo el doctor Severino, a crear a replicar esta cultura, y no tienen un conocimiento, respeto, deferencia con lo que es Puerto Rico, con lo que son nuestras comunidades, algo entendido en el camino. Junto a mi gente, en mis coberturas, reportería independiente para New York Times, en las marchas desde Ricky Renuncia, como lo último, la marcha de las maestras por una educación pública y un retiro digno y un salario digno. Es que las comunidades saben lo que necesitan, entonces las comunidades tienen que tomar el rol central de estas conversaciones, y estas personas que necesariamente vienen acogidas y su llegada amortiguada por incluso colegas y personas boricuas que no necesariamente voy a decir que tienen malas intenciones, pero creo que no tienen la intención de detenerse y reflexionar sobre qué sucede cuando este grupo de personas viene, qué idea tienen de Puerto Rico y cómo esa idea que tienen de Puerto Rico hilvana con la idea que tienen nuestras comunidades de trabajar y labrar una vida digna como la que merecen. Entonces, ese diálogo, esa integración cultural, conciliación, de ecuación de Puerto Rico,
muy pocas veces forma parte de la discusión, sino es el hecho de que pues venimos al paraíso y venimos a disfrutar lo que en los Estados Unidos y en las ciudades caras no puedo encontrar, que es que con lo que pago en una cajita, un estudio en cualquier ciudad de los Estados Unidos, puedo pagar aquí una mansión, y entonces se pierde de perspectiva la riqueza comunitaria y cultural y el de los baluartes más grandes que tiene Puerto Rico, que es la comunidad. Y yo soy de decir que el cuidado colectivo es un superpoder boricua. Y recientemente, pasando de esa anécdota personal que selló con esta figura, este momento que tuve en la calle Loíza hace yo diría que como 2 años, donde estaba caminando y me encontré esta imagen de eran niños de escuela, yo diría que máxima intermedia, corriendo patineta, y de repente había esta persona, claramente un gringo, gritándoles en inglés para que se salieran, para que se movieran. Y para mí fue una imagen tan dolorosa, porque si nosotros sentimos dicotomía en realidad estadística, que sabemos que nuestra niñez es sumamente pobre, nuestra niñez está siendo abusada desde el Estado hasta lamentablemente sus propios hogares por estas heridas no curadas y esta falta de acceso a servicios que puedan ayudarnos, por ejemplo, a las madres solteras en la crianza, al porvenir de las comunidades. Entonces esa imagen para mí englobó ese país en el que ya nos estamos convirtiendo, esos 2 países, ese país donde hay un contraste cultural, un choque violento, un choque en el cual se está criando nuestras nuevas generaciones que no necesariamente están teniendo el espacio para reflexionarlo, ni les estamos dando un rol en la conversación sobre el futuro de Puerto Rico. Y a través de la experiencia profesional y mi trabajo en Ciencia Puerto Rico, hemos tratado de, por ejemplo, en la respuesta de COVID-19, para mí se concretó la realidad de que la educación popular es nuestra herramienta más valiosa a la hora de combatir estas realidades. Nuestras comunidades merecen tener en sus manos la debida educación, y más que educación es acompañamiento. Yo no he visitado una comunidad que no esté consciente de sus obvias realidades personales, porque las viven todos los días. Así que de repente de nuestros espacios de poder y privilegio, lo que creo muy humildemente que debemos continuamente hacer es como hoy, espacios de diálogo, espacios de visibilidad desde los medios, un compromiso con la verdad, un compromiso con la lucha y la agenda pendiente de necesidades urgentes que tienen nuestras comunidades. Y ese es para mí el poder más grande de mi trinchera, que es la periodística y la trinchera de comunicación integrada, y es poner a las comunidades de centro, escucharles y entender cuál es nuestra visión colectiva de Puerto Rico. Y cuando uno hace esa reflexión y hacemos esos espacios sanos de diálogo, que tengamos esos puntos educativos congruentes, que podamos procesar las incomodidades de los cambios radicales que llaman los tiempos, llegamos a unas conclusiones mucho más allá de ideologías políticas y religiosas, que son las más que se utilizan para dividirnos a la hora de tener estas discusiones. El bipartidismo, el fundamentalismo religioso se utiliza para hacernos pensar que porque sentimos así, porque nos conectamos con esta comunidad en específico, no tenemos un visionario como país para enfrentarnos en contra de un enemigo en común, en este caso siendo siempre y sobre todas las cosas la colonia. Tengo muchas cosas que compartir, anécdotas, pero quería traer esa reflexión un poco desde la perspectiva de una periodista y gerente de proyectos comunitarios, desde la ciencia, desde el feminismo y desde el antirracismo. Y en conclusión, la educación popular es nuestra arma más fuerte y más accesible. ¿Por qué? Porque tenemos la esfera digital. La pandemia nos enseñó a los que sabíamos y a los que no, quizás, a conectarnos de maneras virtuales fáciles. Tenemos las redes sociales que se han utilizado para mucho mal, pero que cuando las potenciamos son herramientas para el bien. Y enfatizar en que hacen falta estos espacios y hace falta fiscalización a la
hora de llamar a capítulo a periodistas como esta servidora, que nos tenemos que comprometer con las comunidades y en nuestro trabajo se tiene que reflejar el compromiso que tenemos con la justicia y los derechos humanos en Puerto Rico, y eso va desde los periodistas hasta las administraciones de los periódicos y medios del país. Y a las audiencias lo que yo siempre le digo: denuncien, fiscalicen, los medios nos debemos a ustedes, nos debemos a las comunidades y la política también. Así que termino diciendo que ayer tuve la oportunidad de, en mi programa, en el cierre de temporada de mi programa antirracista, feminista y científico, Una Hora con Edmi, donde tengo estas conversaciones intergeneracionales profundas con personas que gestan desde una agenda de justicia social y de derechos humanos. Tuve una conversación con la honorable senadora Ana Irma Rivera Lacén y, en conclusión, cuando le pedí que nos diera un consejo de que ella piensa que debemos saber quienes estamos fuera, las comunidades, líderes y lideresas comunitarias, sobre el qué hacer y la gestión de la legislatura, es que se deben a nosotros y que responden bajo presión. Así que momentos como estos sirvan para seguir presionando por el futuro de Puerto Rico, que responda a un bienestar colectivo. De nuevo, gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Edmi. Y ahora dejo con ustedes a José La Luz, que lo tenemos aquí presente en el salón, veterano sindicalista en Estados Unidos y dirigente de Democratic Socialists of America. Un saludo cordial y solidario a todas las puertorriqueñas y puertorriqueños que nos escuchan y participan en este diálogo en esta ocasión. Estamos aquí representando una organización de cerca de 100,000 miembros en todos los Estados Unidos, que en el año 2016 impulsó la candidatura del senador Bernie Sanders a la presidencia de los Estados Unidos, y posteriormente en el año 2018 inició un trabajo para la elección de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y 3 otros integrantes del Congreso que son miembros de nuestra organización, junto a docenas de otros y otras dirigentes electos en condados, municipios y asambleas legislativas en diferentes estados. Estamos aquí para dejar consignado el hecho de que en esta lucha los puertorriqueños y las puertorriqueñas aquí en nuestro territorio nacional no están solos. La lucha contra la gentrificación es una lucha de carácter internacional, porque el fenómeno de la gentrificación es un fenómeno globalizado. Es decir, que se trata de buscar y desarrollar experiencias y estrategias comunes para enfrentar un desafío muy grande, como señalaba el amigo y compañero Carlos, que aquí, por tratarse de una colonia, adquiere unas características muy particulares. Y nos explicamos. Esta etapa de lo que Carlos llamaba la nueva colonización, que pudiéramos también entenderla como una recolonización, está siendo impulsada por políticas económicas y fiscales neoliberales, como bien señalaba Carlos, que son las mismas que se han aplicado en muchos otros lugares del mundo, y que están dirigidas a crear condiciones ventajosas para inversionistas, capitalistas, depredadores, que se aprovechan de estas políticas para hacer negocios, para hacer dinero, como decía Eniabel en el caso de aquella corredora de bienes raíces, que se refería al terreno frente al mar allá en Loíza, que fue comprado a precios de liquidación y que se podrá vender
probablemente tres veces más caro que la inversión inicial que se hizo. De eso se trata precisamente, y eso es lo que está ocurriendo en diferentes partes del archipiélago. Nosotros sabemos, porque hemos estado dialogando con compañeras y compañeros de diferentes organizaciones aquí en Puerto Rico, que esta situación ha adquirido unas proporciones alarmantes, que esto ocurre en Barrio Obrero, en Puerta de Tierra, en Quebradilla, en pueblos costeros, en comunidades de trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos en todo el país, y es un fenómeno que sin duda alguna va a continuar incrementando y va a continuar adquiriendo proporciones cada día más alarmantes. Nosotros entendemos que precisamente, como decía el amigo y compañero Carlos, lo que estamos presenciando probablemente es la hawaiización de Puerto Rico, porque este fenómeno del colonialismo, de desplazamiento, se inicia con este tipo de políticas de inversión y ventajas contributivas, pero luego lleva a otra etapa que es el colonialismo de asentamiento, la repoblación y la recolonización, que es precisamente lo que ocurrió en Hawái y precisamente lo que ocurrió en estados como Texas, en muchos estados del suroeste de Estados Unidos, donde los pueblos originarios fueron expulsados, en muchos casos fueron objeto de genocidio, y eso lo estamos viendo en muchas otras partes del mundo. Pero de esa misma manera sabemos que se puede combatir la gentrificación, porque ya hay ejemplos claros en diferentes países del mundo de cómo se pueden adoptar políticas que no solamente frenen este fenómeno, sino que lo detengan. El problema fundamental que tenemos en Puerto Rico es el colonialismo, precisamente, que es el que no nos da los poderes para poder adoptar ese tipo de políticas. De ahí que se hace absolutamente necesario organizar un movimiento de indignación popular que nos cree los espacios para poder cambiar la política pública en la Asamblea Legislativa Colonial aquí en Puerto Rico, con el concurso y la participación de las y los legisladores de los partidos de signos progresistas, con quienes vamos a tener que iniciar un diálogo para ponernos de acuerdo, y con los congresistas progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, Jamal Bowman, Cori Bush y Rashida Tlaib en Estados Unidos, a quienes tendremos que solicitarle que inicien una investigación de cómo se ha estado expresando este tipo de colonialismo de desplazamiento que tiene como finalidad la expulsión del pueblo originario, que no es otro que el pueblo puertorriqueño. De eso se trata, compañeras y compañeros, y a eso tenemos que enfrentarnos con ahínco, con mucha creatividad, porque esto es algo que afecta a los puertorriqueños de todos los signos y colores. Esto no solamente afecta a aquellas y aquellos que creemos en la soberanía, afecta a los que rajan la papeleta por los partidos de la colonia, los partidos azules, los partidos rojos. Esto tiene que ser un movimiento multipartidista, un movimiento de toda la gente afectada de pueblo. Y en esa lucha no están solos, estamos la gente progresista, la gente que creemos en la justicia allá al otro lado del charco en los Estados Unidos, no solo los de la diáspora y las de la diáspora, sino otras y otros que estamos convencidos de que se puede vencer si nos unimos y unimos nuestras voluntades. Muchísimas gracias por haberme invitado acá. Muchísimas gracias a ti, José La Luz, aquí con nosotros. Muy bien, nuestra próxima invitada se trata de la licenciada Marilu Guzmán. Ella va a estar vía Zoom. Como está vía Zoom, pues le pedimos por favor que esté pendiente al chat para mandarle las indicaciones de
del tiempo que debe consumir, que son alrededor de 8 minutos. Sandra está aquí pendiente para mandarle esa información. Pasemos entonces con nuestra querida compañera, la licenciada Marilu Guzmán, presidente del Movimiento Unión Soberanista. Vamos a ver si no tenemos problemas con el Zoom de Marilu. A manera de recordatorio, les digo que estamos en este diálogo sobre el colonialismo de desplazamientos en Puerto Rico, en esta primera parte, que es, se trata de especialistas, ¿verdad?, por parte, en una exposición de conocedores del tema, y más adelante... Ah, muy bien, Marilu, te escuchamos. Espérate. Hola, ¿me ven? Te escuchamos. Ya, Ajá. bueno, muchas gracias de verdad por haberme invitado a Te este vemos al revés. importante... ¿Me ves? Al revés. Ah, no importa. Ah, que mueva la... Que mueva... Eso mismo. Muy bien. Eso. ¿Así? Sí, gracias. Ok, bueno, primero que todo, gracias. Voy a tratar de consumir mi tiempo. Gracias de todo corazón por haberme invitado. Y saludos a todas las personas que nos están viendo y los que están personalmente en el salón. Como ustedes saben, yo quiero dar unos datos para que la gente se ubique, ¿verdad?, en términos de qué es lo que representa esta Ley 22, que surge de la mente maquiavélica de Luis Fortuño y de quienes en aquel momento, cuando gobernó el país, le apoyaron en el esfuerzo de entregarle nuestro pueblo a los inversionistas extranjeros. Y para eso surge la Ley 22, que se llamó Ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, que no tenía otro propósito que promover que personas que nunca hubieran vivido en Puerto Rico por al menos los últimos 15 años antes de la aprobación de la ley y que mantenían inversiones en o fuera de Estados Unidos, se mudaran a Puerto Rico eximiéndoles totalmente del pago de contribuciones en Puerto Rico sobre su ingreso pasivo y sus inversiones, ganancias de capital, dividendos y otros. Esta legislación se le vendió al país, como tantas otras legislaciones de corte neoliberal, como una iniciativa adicional para incentivar la atracción de capital extranjero, el crecimiento de la economía y promover el desarrollo socioeconómico de la isla. Pero 10 años después de la aprobación de esta legislación tan nefasta, el resultado neto de su implementación ha sido convertir a nuestro país en un paraíso fiscal que atrae a estos inversionistas extranjeros a establecerse en Puerto Rico sin aportar prácticamente nada al fisco, permitiéndoles además evadir el pago de contribuciones federales. El Centro de Periodismo Investigativo, que se ha dado a la tarea de fiscalizar la implementación de esta ley y que tiene muy buena investigación sobre esto, revela resultados nada alentadores para nuestra economía y extraordinarios beneficios para estos llamados inversionistas residentes. Los invito a leer el reportaje titulado "Fracasa la exención contributiva de la Ley 22" del 24 de junio del 2021, que revela que muchos de estos inversionistas han sido procesados por fraude, no cumplen con los requisitos para retener el decreto de exención contributiva, no son residentes bona fides de la isla y tampoco son fiscalizados por las agencias públicas a cargo de evaluar sus ejecutorias. Esta investigación revela que en casi 10 años el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio nunca auditó las 3.311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo. Hoy día esos decretos alcanzan unas 5.000 personas. La agencia tampoco verificó los informes anuales que cada beneficiario debe rendir. Una muestra al azar de 10% de 3.040 decretos otorgados desde el 2012 hasta junio de 2020 refleja que la mayoría de ellos apenas crean empleos y su inversión representa un impacto mínimo en la economía local, un desempeño que el economista José Caraballo Cueto ha catalogado de raquítico. Por otro lado, se revela que la cantidad de planillas de contribución sobre ingresos radicadas por los beneficiarios de la Ley 22
no cuadra con el número de los decretos concedidos. Por ejemplo, para el año 2019, Hacienda recibió 1.044 planillas de individuos con incentivos de un total de 2.400 decretos vigentes para 1.350 planillas menos que decretos emitidos. Caraballo Cueto, por su parte, dice que un renglón de nuestra economía sí se ha visto beneficiado con la implementación de la llamada Ley 22, que es el sector de bienes raíces. El profesor Raúl Santiago Bartolomé de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR indica que las alzas en el índice de precio de vivienda en Puerto Rico, que rondan el 15%, coinciden en tiempo y geográficamente con el aumento en la concesión de decretos a inversionistas residentes y que son más notables en áreas donde hay mayor actividad de alquileres a corto plazo, oportunidades de empleo y atracciones naturales. Las corredoras de bienes raíces Margarita Gandía y Coral Buret de Gandía Realty, con mucha experiencia en este campo, mencionan que el Viejo San Juan es uno de los vecindarios donde se observa un drástico aumento en compradores de fuera de Puerto Rico, lo que dificulta que los locales puedan conseguir viviendas para alquiler. Gandía dice que excepto todas y cada una de las residencias unifamiliares que se han vendido en el Viejo San Juan entre el 2020 y el 2021 fueran compradas por extranjeros. Esto ha representado la sustitución de población puertorriqueña por inversionistas extranjeros, que es lo que se agrava por el hecho de que estas personas en transacciones recientes, ajenos al valor histórico del Viejo San Juan, remodelan las casas sin seguir los lineamientos de conservación del Instituto de Cultura Puertorriqueña porque desconocen o no les importa retener la exención de impuestos que esta agencia pública concede a las propiedades históricas. Los niños símbolo del inversionismo y la especulación, como todos sabemos, gracias a la puesta en vigor de esta ley 22, son John Paulson y Nicholas Prouty, empresarios oriundos de Nueva York que obtuvieron el beneficio de la exención contributiva y se han mudado al país y han empezado a comprar a mansalva propiedades por doquier. Prouty adquirió Ciudadela y la Marina de Puerto del Rey. 5 años después, la imagen de Prouty fue sustituida por el negociante de criptomonedas Brooke Pierce, a quien hemos visto paseándose con el gobernador Pedro Rosselló, y luego por los personajes de internet, los hermanos Logan y Jake Paul, uno de los cuales los vimos corriendo en una motorita por áreas donde anidan los tinglares. Muchos de estos individuos vienen a turistear, a vivir por la libre y a generar ganancias sin pagar impuestos en Puerto Rico y a jactarse de cómo burlan al IRS, gracias a la generosidad de los gobiernos del bipartidismo que les han abierto las puertas y les han servido de títeres. Tanto gobiernos del PNP como del Partido Popular han facilitado la implementación de esta ley y promovido su permanencia, siendo el PNP el que más indiferente se ha mostrado a fiscalizar el cumplimiento con los requisitos de los decretos otorgados y el más renuente a limitar sus beneficios. Estos individuos, aprovechando su enorme poder económico, compran propiedades sobre el valor de tasación, lo que tiene el efecto de incrementar significativa y artificialmente los precios de los inmuebles, haciéndolos inaccesibles para los puertorriqueños que aspiran a hacerse de una propiedad, constituir un hogar, pero que no pueden competir con el inmenso poder adquisitivo de estos inversionistas. Nunca falta, tristemente, quienes se convierten en cómplices del proceso de desplazamiento de los puertorriqueños, creando y operando negocios de compra y venta de bienes raíces para beneficio de estos inversionistas. Empresas como Corcoran Group LLC anunció el pasado año la apertura de su 4ª oficina en el Caribe, la cual es dirigida por la señora Ebe López Pierluisi, nuera del gobernador Pierluisi, la que recientemente anunció millonarias ganancias en el mercado de viviendas de lujo, haciendo gala de que la inmensa mayoría de sus clientes son estadounidenses que vienen a Puerto Rico a beneficiarse de la Ley 22. Comunidades de Puerta de Tierra, Barceloneta, Isabela, Quebradillas, Rincón, Santurce, Loíza han denunciado la compra y acaparamiento de propiedades por extranjeros acaudalados, quienes las adquieren con el único propósito de generar ganancias revendiéndolas o dedicándolas a alquileres de corto y largo plazo. De manera inmisericordia les notifican a quienes las ocupan que deben abandonar lo que por años ha constituido su hogar. Les cancelan los contratos de alquiler para proceder a remodelar los inmuebles y ponerlos en el mercado lucrativo. Los senadores María de Lourdes Santiago y José Vargas Vidot han promovido la derogación de esta legislación
que ha convertido a nuestro país en un paraíso fiscal para inversionistas y especuladores. Ante el posible veto del gobernador Pierluisi a una medida que procure su derogación, claro, porque es amigo de Brooke Pierce, favorece la llegada de toda esta gente y su nuera se está enriqueciendo desmedidamente, el senador Juan Zaragoza, que preside la Comisión de Hacienda del Senado, promueve enmiendas a la Ley 22 para requerir que haya, entre otras, una inversión mínima de al menos $1 millón, pagando una tasa de 10% sobre ingresos de intereses y ganancias de capital. Lo que está ocurriendo en estos momentos en Puerto Rico es preocupante. Sentimos los embates de los efectos de esta ley y presagia que nuestro país pueda convertirse en otro Hawái y los boricuas en parte del folclore turístico. Son ensordecedoras las palabras de uno de los miembros de aquel vergonzoso chat que se ufanaba de su aspiración de ver un Puerto Rico sin puertorriqueños. No podemos permitirlo. La ofensiva en contra de la Ley 22, hoy Ley 60, si bien requiere que se legisle para derogarla o enmendarla, exige la más firme denuncia de nosotros aquí en la nación puertorriqueña y de nuestros hermanos en la diáspora. La más decidida resistencia y la movilización de un país que hoy, gracias a esta segunda invasión, ve amenazada su vida como pueblo. La consigna es: no nos dejaremos y de aquí no nos sacarán. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Marilu Guzmán. Ahora tenemos aquí con nosotros a Nicole Álvarez Espada, miembro de la campaña Abolish Act 60. Adelante, Nicole. Sí, ahora te ayudan, Nicole. ¿Se escucha? Ahora sí. Muy bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Álvarez Espada. Soy boricua de la diáspora, pero vivo aquí en Puerto Rico. Yo estoy parte de la campaña Abolish Act 60, que enfoca en derogar la Ley 60, ahora, o sea, lo que era antes la Ley 22. La Ley 60 es una ley que tiene 12 capítulos. Yo estoy bien tímida, perdóname, no me gusta hablar para nada. Pues nada, es una ley de 12 capítulos. En esa ley, el capítulo 2 es ahora, era la ley 22. Ahora, para mí, mi preocupación, lo que para mí me robó muchos sueños, era que iba a llegar el día que no había puertorriqueños en Puerto Rico, según los chats de Ricky Rosselló. Pero también yo viviendo la experiencia de allá afuera, donde nosotros los boricuas éramos dueños de ciertas partes de, vamos a decir, Nueva York, y yo soy parte de uno de esos barrios, y nos sacamos. Y si el puertorriqueño no puede tener Puerto Rico, ¿qué podemos tener? La razón por la cual yo personalmente enfoco en la ley 60 es porque vamos a decir que mañana derogan la ley 22. Hay muchas leyes en la ley 60, que es ahora el Código de Incentivo de Puerto Rico, que los gringos, no quiero decir los gringos, vamos a decir el extranjero puede esconderse atrás de otras leyes. Vamos a decir, por ejemplo, en esa misma ley hay un capítulo que enfoca en el marítimo. Y vamos a decir que alguien quiere venir de allá afuera a poner una lancha entre las islas grandes y las islas pequeñas. Ahora, vamos a decir que una persona como Luma, ¿verdad?, que no saben cómo bregar con el sistema en el Caribe, es un peligro. Si mañana se va a la ley 22, sí, bien, pero hay otras leyes en esa misma ley 60, por ejemplo, infraestructura, que perdóname mi acento, pero infrastructure que puede crear cosas que no pasaron allá afuera, como redlining, que yo no sé cómo decirlo en español, maybe una línea roja, que básicamente el extranjero o la persona que sí, ustedes saben lo que quiero decir. Sí, el investor, si quiere, puede decir, ok, nosotros los ricos podemos vivir en esta área, pero el boricua que nacido, criado, que han jodido toda su vida, perdóname, toda su vida aquí, tiene que vivir en Bayamón.
Y Bayamón es hermosa, no hay nada malo con el Bayamón, pero para decir un ejemplo que ellos pueden decirnos a nosotros, a donde nosotros podemos vivir, y para mí eso no es aceptable. Hay muchas leyes en la ley 60 que se pueden evitar impuestos y dicen, ok, pues individuales no ahora mismo no lo tienen, o sea, lo derogaron, pero ahora voy por debajo capítulo 5. Capítulo 5 es ahora turismo. ¿Cómo un extranjero me va a decir de mi tierra? O sea, no sabe nada. El mismo Brad Dean, lo que está haciendo ese hombre es un crimen en Puerto Rico. Y nosotros por tener que mantenernos diariamente, levantarnos por la mañana a buscar nuestro pan, a traerlo a la mesa, estamos pichando, pero tenemos que llegar al punto a donde eso nos indigna a decir, espérate, ¿cómo ese hombre está por debajo del gobierno siendo dueño del turismo de Puerto Rico, que él no nació aquí, que él no sabe nada de aquí? Yo no quiero coger mucho tiempo, esto es una conversación que me imagino que vamos a tener, pero esto es la razón por la cual yo personalmente digo que hay que derogar la ley 60, porque ya en los Estados Unidos el Congreso hizo un research, investigaron lo que era la ley 936, Section 936, lo que eran los pharmaceutical companies, eso que llegaron aquí, que esas leyes de incentivar por detrás de incentivos de tax incentives no sirve. Y al final del día deja a Puerto Rico en una economía bien peligrosa a donde no se puede dejarla vivir. O sea, porque nosotros estamos dependiendo de lo de allá afuera para traernos empleos. Ahora, también otra cosa que se puede cambiar y que yo estoy viendo con mis propios ojos, que yo soy joven y me imagino que todo el mundo trabaja aquí, pero yo soy joven y buscando un trabajo en la isla y eso, básicamente tiene que hablar inglés obligado, que yo no tengo problema porque sí, yo nací allá afuera, pero para el que él nació aquí, ¿por qué tiene que hablar inglés? O sea, si aquí se habla español, no hay nada malo con eso. So, para mí me da mucho miedo lo que es la ley 60 porque están trayendo, vamos a decir, empleos trabajos, pero al final del día en verdad está haciendo un daño a nuestra cultura y un daño a los dueños de aquí, porque lo que el gobierno local nos está enseñando es que prefieren los 10,000 pesos que están ganando de estos evisores de impuestos en vez de incentivar las cosas como escuelas, salud, que necesitamos ahora mismo. El único capítulo a donde habla de la educación es en el capítulo 2 de la ley 60. Y en ese capítulo dice que los niños de los extranjeros debajo de la ley 22 o el capítulo 2 van a hacer un trust fund para ellos si van a la escuela pública. Yo no sé ustedes, pero el boricua que se tiene que ir de aquí por terremoto, COVID, María o cualquier cosa, huracanes, cualquier cosa, no lo incentivan allá afuera. No van a hacer no están esperando un trust fund de parte del gobierno. Bueno, nosotros sabemos que los gobiernos son unos pillos. So vamos a ver si lo dan ese trust fund como quiera. Pero el hecho que está escrito en una ley es un peligro. So para mí, yo digo derogar la ley 60 porque para mí es no nos están ayudando a largo plazo, no está ayudando a la economía a largo plazo a poner trabajos o hacer sus propios negocios y para que el boricua pueda ser dueño en su propio país. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Nicole Álvarez. Hemos tenido varios compañeros haciendo sus exposiciones. El doctor Carlos Severino, Edmi Ayala, José La Luz, Marilu Guzmán y ahora Nicole Álvarez Espada, que arrancó aplausos de los presentes aquí. Hemos terminado esta primera fase del conversatorio. Comenzamos con esta segunda parte
que consistirá de una exposición de la situación específica en distintas comunidades que actualmente están siendo acosadas por los desplazamientos. Tendremos representantes de comunidades en Cabo Rojo, Guánica, Vieques, Santurce y el grupo de los artistas. Vamos a comenzar vía Zoom con el doctor Alberto Rodríguez Rivera, activista con mucha experiencia en las comunidades de Cabo Rojo. Adelante, Alberto. Saludos. Saludos. En primer lugar, agradecer la oportunidad del foro y excelente presentación de las personas, de los expertos en la materia que nos ilustraron con maestría la situación general de Puerto Rico. En el caso particular de Cabo Rojo, yo puedo compartir mi experiencia como caborrojeño. Más allá de eso, sería incapaz de hacerlo como un caborrojeño más que está siendo testigo por la condición específica del lugar donde resido, de la situación de roce que comentaban algunos de los panelistas anteriormente, que se está dando acá. Para poner un ejemplo, creo que ilustrativo, en el día de ayer, algunas personas, miembros de la comunidad, se estaban dando a la tarea de pintar y retocar el llamado Muelle de la Libertad, que es un espacio generado y creado por Jaime Kreitov, un artista y residente de acá de Boquerón, del área del poblado de Boquerón, y algunas personas se acercaron para retocarlo, pintarlo nuevamente, darle el cariñito que hacía falta, y de unos botecitos tipo dinghy se acercaron, y perdonen la expresión, una pareja de gringos, de estadounidenses, de mal talante, se acercaron al muelle viendo que habían personas trabajando en él, y se estaba viendo esa dinámica del blanco prepotente que llega como dueño del mundo, pretendiendo que acá solamente va a encontrar a un pueblo servil que se le va a rendir a los pies. Y como eso ha sido bastante presente en la situación de acá recientemente, ha habido un asunto de ventas de propiedades, de sucesiones. Sabemos las situaciones que se dan en situaciones de herencia, ese tipo de situaciones que personas que vienen con el ánimo de lucro aprovechan de manera oportunista para sacarle provecho y comprar. Y yo solamente quería anotar, porque fue algo que fue saliendo a la luz pública en el día de hoy, y creo que pues nos toca de lleno, el asunto que la periodista Carmen Enid Acevedo y el programa, creo que Cuarto Poder, estuvo enfatizando en los pasados días. Precisamente hoy estaba dando a la luz la investigación con los detalles en Bonita Radio, y planteaba cómo el amiguito Tito Cacho, Roberto Cacho, el panita de Pierluisi, que fue precisamente el mismo del incidente con la manejadora de ejercicio de Pierluisi, que hizo una barbaridad, una acusación de acoso precisamente,
que quedó en nada, y como que participó de aquello dio un donativo a Salvemos a Puerto Rico de $50,000, y a cambio de eso, al parecer, se le otorgó por Wanda Vázquez, apenas 2 semanas antes de salir de la gobernación de la Fortaleza, el 12 de diciembre de 2020, le otorgaron $193 millones en beneficios contributivos. Probablemente hayan negociado comentaba Carmen Enid, probablemente hayan negociado con Wanda Vázquez la entrega de esos beneficios contributivos, y aparece que hay una corporación que se está dedicando a la venta de parcelas a precios, me imagino, exorbitantes. Se llama Cabo Rojo Land Acquisition, y pueden buscarlo, pueden hacer la búsqueda en la web, aparece la página, como de manera totalmente sin ningún tipo de vergüenza están vendiendo cerca de 25 cuerdas en las cercanías del balneario de Cabo Rojo, que es un balneario de Boquerón, que es uno de los grandes, de las grandes preocupaciones que muchos caborrojeños y caborrojeñas hemos tenido en los pasados años. De hecho, hubo un proyecto de ley que se llegó a presentar para que el balneario pasara a administración municipal, que se llegó a aprobar en Cámara y Senado y que vetó Ricardo Rosselló en su día, y cómo han dejado en el abandono, en condiciones de desmantelamiento, las famosas cabañas del balneario, que era pues con sus limitaciones, pero dirigida al esparcimiento y al recreo de principalmente la clase trabajadora puertorriqueña, y cómo no dudamos que allá hayan intenciones de buscar la manera de arañar ese pedazo de patria y entregársela a la gente que viene a especular con nuestro país, con nuestro futuro. El asunto es real, el asunto le está pasando y se nota, y acá lo que podemos asegurar es que queda mucha conciencia, que estamos claros que este ha sido el modus operandi del imperialismo yanqui desde siempre, que así operaron siempre, que recordamos que Nelson Miles, antes de entrar por Guánica, estuvo masacrando pueblos originarios al oeste de las fronteras de los Estados Unidos. Recordamos lo dañino y lo perverso de la visión de mundo del destino de Manifiesto, el supremacismo blanco, y recordamos las palabras de Betance en Haití, cuando ante la doctrina Monroe de la América para los americanos, afirmó que si era así, pues las Antillas para los antillanos y las antillanas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Alberto Rodríguez, que además es miembro y representa el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Muchas gracias, Alberto. En este momento vamos a compartir, y recordamos que podemos en algún momento hacerle preguntas a los distintos colaboradores. Estará con nosotros Luis Omar García Mercado, residente del barrio Arenas de Guánica, quien participa en la organización de vecinos y vecinas por la comunidad Arenas. Adelante, Luis Omar. ¿No está Luis Omar? Ah, caramba. ¿Pamela está con nosotros ya? Sí, estamos acá. Pues sí, en lo que Luis Omar se logra conectar o reconectar, pues vamos con la compañera viequense, la licenciada Pamela González Robinson, abogada, terapeuta de masaje, promotora de salud comunitaria y miembro de la Junta del colectivo Somos Más que 100 por 35,
del cual yo soy parte y activista, Isla Nena Composta Inc. y la Iglesia Episcopal de Todos los Santos de Vieques. Adelante, Pamela. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este diálogo, a este junte de pensadoras y pensadores y de líderes de nuestras comunidades. Y gracias por la campaña No te dejes, por la defensa del patrimonio nacional y la puertorriqueñidad. Desde el cese del bombardeo de la Marina de Guerra, ¿verdad? Gracias a la lucha solidaria de tanto tiempo y de la resistencia, y específicamente luego del paso del huracán María, se ha desatado en Vieques una verdadera batalla por el paraíso, como escribió la periodista Naomi Klein, lo que ha agudizado la crisis de vivienda a largo plazo. Los viequenses y las viequenses que no tienen vivienda propia, ¿verdad? Que desean formar una familia más allá de vivir con sus padres, están teniendo una dificultad enorme de encontrar ni siquiera viviendas para alquilar, muchísimo menos para comprar. Y este desplazamiento en Vieques lo estamos viviendo en las dos vertientes, la vertiente del acaparamiento de las mejores tierras, las tierras con vista al mar o frente al mar, ¿verdad? Y en todos los barrios realmente. Y también la vertiente de la privatización de los servicios esenciales, que sabemos que no han venido a mejorar el servicio, que las viequenses y los viequenses seguimos teniendo los mismos problemas de falta de horario, falta de logística, falta de protocolos, y que más bien está diseñado para favorecer al turista extranjero que viene de visita y no realmente a suplir la necesidad del pueblo. Entonces, recordando las palabras de mi mentor y profesor y amigo, el querido Bob Rabin, que se nos fue este año, él en una cita, que lo citaron en un artículo, decía que él temía que el capital privado lograra lo que la Marina de Guerra no pudo lograr, que es un Vieques sin viequenses. Lo digo con mucho sentimiento porque es un peligro y es una amenaza real. Además de los millonarios, ¿verdad? Como sabemos el caso del inversionista, el criptomillonario Brock Pierce, a Vieques está llegando no solamente millonarios, pero también personas acaudaladas de menos caudal, de clase media, pero buscando y pudiendo pagar precios por encima de los 200,000 por una casita con poco terreno. Así que hay de todos los niveles económicos, pero ciertamente es una ola de estas compras. Y estos inversionistas que se benefician de los decretos concedidos por las leyes del paraíso fiscal, es cierto que apenas crean empleo, muchas veces se dan empleo entre ellos mismos, entre sus familiares, y los empleos que sí crean son de muy baja remuneración. Así que, y vemos también que hay una retórica de ellos en las plataformas sociales aquí. Yo pertenezco, no secretamente, pero como oyente de varias plataformas donde principalmente extranjeros, pues quejándose, hablando mal de los puertorriqueños y de los viequenses. Y tuve una conversación reciente con una pareja que estaban un poco defendiendo al criptomillonario que compró el W y a la Hacienda Tamarindo, y que hay rumores que quiere comprar todos los restaurantes en el malecón para su imperio, ¿verdad? Su utopía colonizadora. Y ellos decían, yo los confronté diciendo, lo que pasa es que el sentimiento del viequense es esto mismo, que él ha hecho expresiones públicas de que quiere un Vieques para sus amigos millonarios sin viequenses. Y esa pareja también adinerada me contestó, bueno, lo que pasa es que es el propio gobierno de Puerto Rico que ha permitido esto y que lo incentiva. Lavándose las manos y poniéndole toda la culpa a nuestro gobierno. Y pues le tuve que decir, sí, es cierto que hay que combatir la esfera pública, las políticas públicas, pero que también tienen que ellos entender y respetar la historia nuestra, nuestra cultura, nuestra afirmación y nuestra necesidad de tierras para las poblaciones locales. A nivel planetario hay un impulso por devolver la tierra a quienes la han cuidado, quienes la han vivido, quienes la han luchado, a los pueblos originarios. Entonces, pues también pues saludo y honro a los más de 1,000 defensores de la tierra y de las aguas que han muerto asesinados
así como los periodistas también que cubren y arriesgan sus vidas por denunciar esta problemática a nivel mundial. Entonces, en Vieques también tenemos la cuestión de la inseguridad alimentaria, de que tierra que va a construir una mansión, a construir un enclave, como decía el doctor Carlos Severino, inaccesible a los viequenses, y que va a construir un hotel o una hospedería de lujo. Es tierra que no solamente no puede aprovechar un viequense, sino que también se están reclasificando los terrenos agrícolas. Y mientras se le niega a las agricultoras y los agricultores y se les hace bien difícil y bien cuesta arriba y bien económicamente obstaculizado el desarrollar la tierra para cultivarla y para biorremediación de la contaminación que hay, porque también hace mucha falta limpiar la tierra para poder consumir de manera segura los alimentos, pues tierra que no va a la agricultura. Entonces, este colonialismo de desplazamiento también se da aún con las organizaciones sin fines de lucro que, por más buenas intenciones que tengan, vienen a determinar las prioridades suplantando al liderazgo local, y eso es una problemática que también hay que afrontarla, ¿verdad?, de manera sana, como decía la compañera periodista, pero firme. Y también personas hablando a nombre de Vieques y de los viequenses en lugar de trabajar solidariamente con las comunidades. El año pasado se creó el concilio, el gobernador creó el concilio para el desarrollo sostenible de Vieques, que está presidido por el alcalde y hay 2 miembros de la comunidad, pero ellos no han tenido una sola reunión con la comunidad, con el pueblo, con la gente. No sabemos cuáles son las propuestas para desarrollar a Vieques. Aquí hay unas guías que se desarrollaron con la solidaridad de planificadoras y planificadores después de la salida de la Marina, pero aquí no ha habido transparencia y tenemos que, pues, exigir esa rendición de cuentas y ver de qué forma se pretende desarrollar a Vieques y con qué mentalidad, porque aquí hay unas casas que alquilan hasta por $6,000 semanal. Entonces, para terminar, ¿verdad?, mi participación, tengo unas posibles recomendaciones o soluciones, o no sé, llamarle, aportar un poquito a la conversación. Y es que se requieren estudios sistematizados, como también decía el doctor Severino, por comunidad, por barrio, por municipio. Y tenemos aquí en la audiencia a la compañera Kathy Gannett, que ha preparado un censo en su comunidad del barrio Esperanza, de las viviendas, donde ella, pues, me gustaría poder compartir ese estudio, ese resumen que ella preparó, pero donde muestra la baja participación de viequenses en el mercado de estos hospederías de Airbnbs y la desproporción que hay por cuánto están vendiéndose las propiedades allí. Y este tipo de estudio, para el cual ella también solicita ayuda para completar este censo de manera, ¿verdad?, sistemática, pero al que le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo, pues es muy revelador del porciento de personas extranjeras, de personas de Puerto Rico que han venido desde el 2019, cuántos envejecientes hay en la comunidad, y que más del 60% de las propiedades son de vacation, son de vacacionar en La Esperanza. Entonces, ¿qué más se necesita? Continuar estas conversaciones, afirmarnos, ¿verdad?, lo que está haciendo esta campaña. Estamos aquí, existimos, resistimos y juntos somos más fuertes. Desarrollar estrategias conjuntas y con nuestros hermanos en la diáspora y continuar estas conversaciones. En tercer lugar, educar para amar y cuidar y defender la tierra. Y a nivel legislativo y gubernamental, ver qué podemos hacer para frenar estas ventas, instalar controles en los cánones de arrendamiento, que no se pueda alquilar por más de cierta cantidad, y la conservación de las costas, asegurar la tierra para la agricultura y el acercamiento serio al modelo de fideicomisos de tierra o el Community Land Trusts desde la esfera del gobierno municipal, de las organizaciones comunitarias y a nivel individual, que las personas comiencen a tener una conversación seria de cómo podemos crear un fideicomiso a perpetuidad por regiones o por toda la isla de Vieques, problematizar, seguir denunciando, no quedarnos callados ante los crímenes ambientales, ante la realidad colonial, ante las carencias de servicio básico, ante la violencia del narcotráfico,
donde en Vieques desde el 2006 casi un centenar de personas jóvenes han sido asesinados y donde en lugar de dedicarle recursos a las víctimas de violencia y a frenar la violencia, lo que se hace es criminalizar la protesta, arrestar a nuestros jóvenes y tratar de intimidarlos cuando se lanzan al mar a gritar lo que Vieques pues sufre, y pues continuar levantando nuestra voz y este desarrollo que no sea exclusivamente para la economía del visitante, que desarrollemos la seguridad alimentaria y exigirle a los órganos del Ejecutivo, tanto al Concilio como en el caso de Vieques hay otra corporación que tiene los terrenos que fueron readquiridos de la Marina de Guerra, a exigir que sean transparentes con a quién le están vendiendo, por qué, por cuánto dinero, cuántas personas se han enterado de que están estas propiedades a la venta, qué es lo que hay que hacer para regularizar un título de propiedad, sacando la política partidista que muchas veces media en estos procesos de otorgar títulos, y que dentro de esa otorgación de títulos se explore los títulos comunitarios, que no sea individual, sino colectivo, por barrio y juntar a las personas. Perdóname que te interrumpa, Pamela. Si quieres compartir la pantalla con el estudio de Kathy, lo podemos poner ahí para que las personas tengan el beneficio de verlo. ¿Tienes esa posibilidad? Está deshabilitada la función. Ahora te la van a Okay. habilitar. Muy bien. Y la afirmación de nuestra identidad, educar también al colonizador, porque dentro de esos espacios de diálogo que la compañera periodista Ayala mencionaba, tienen que incluir también una confrontación directa de las motivaciones de las personas en establecerse aquí. ¿Qué empleo? Exigirle qué es lo que realmente, cómo va a mejorar la calidad de vida del viequense con la incursión de estas compañías y de estas compras, si es que se permiten, ¿verdad? Pues adelante, Pamela, si puedes compartirlo. ¿Cómo no? Ha estado tan interesante tu participación que has utilizado mucho más del tiempo reglamentario, pero nos hemos deleitado. Sobre todo porque todas las personas que estamos aquí tenemos una gran simpatía por el pueblo viequense y por sus luchas. Así que lo que podemos hacer es dejar el documento ahí. Me dijeron que era una sola página, pero no sé si está completo eso que... Sí, está aquí, esta es la página. Esa es la página. Pues, Sí. pues Pamela, pues te agradecemos, te pedimos que no te vayas porque vamos a dejar abiertos todos los Zoom por si hay alguna pregunta y convertir esto en un verdadero conversatorio. En este momento nos informan Taina y Raquel que el compañero Luis Omar ha logrado reconectarse, así que vamos a pedirle al compañero Luis Omar, que como les dije es residente del barrio Arenas de Guánica y participa en la organización de vecinos y vecinas por la comunidad Arenas. Adelante, Luis Omar. Saludos, buenas noches. No sé si logran verme ahí. Te oyes perfectamente bien. Saludos, buenas noches a todas, a todos, a todes. Mi nombre, como mencionó el compañero, es Luis Omar García Mercado. Resido en el barrio Arenas de Guánica. Mi familia ha vivido aquí por los pasados 150, 200 años en la cercanía de esta comunidad que surgió en la década de los 50, en la década del 60, con la justa distribución parcial o redistribución parcial de la tierra, ¿verdad? Con la distribución de las parcelas que hubo aquí en el área. El barrio Arenas de Guánica surge en esa época, pero aquí ha vivido gente, ¿verdad? Desde hace alrededor de 200, 250 años. Y Guánica, precisamente la historia de Guánica, es la historia del colonialismo en Puerto Rico, ¿verdad? Es la historia de la relación de explotación colonial que hemos vivido desde 1898, ¿verdad? Y desde los tiempos
del colonialismo español. Tan pronto se da la invasión de Puerto Rico en el 98, con la caída de la producción del café y de todo el mercado que tenía el café y la ruina de los caficultores, detrás de las tropas estadounidenses llegan los inversionistas del azúcar, los grandes emporios azucareros. En Guánica, la Guánica Centrales se fundó en 1901, cerró en el 1982, llegó a ser la central azucarera de mayor producción de las 153 centrales azucareras que hubo en Puerto Rico y la segunda central azucarera de mayor producción en el mundo entero. Se podrán imaginar los cientos de millones de dólares que esas empresas absentistas se llevaron de Puerto Rico durante todo ese tiempo. Sin embargo, toda esa riqueza que fue sacada de aquí, que fue hecha a costa del sudor y de la explotación de nuestros abuelos en el cañaveral, ¿verdad? No fue para nada productiva, ¿verdad? Para la gente local. Mientras la Guánica Central hacía cientos de millones de dólares a paso de la central azucarera en Ensenada y del Kane Town, el Sugar Company Town que habían fundado allí, la Guánica Central, moría la gente aquí de paludismo, moría la gente aquí de otras enfermedades, ¿verdad? Relacionadas a la pobreza, relacionadas a la malnutrición, relacionadas a condiciones de salubridad escasas, ¿verdad? O ausentes. La historia de Guánica está marcada, ¿verdad? Por esa página de la central azucarera, pero el modelo del monocultivo cañero sabemos que era el modelo importado para la colonia en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, por eso es que para nosotros esto representa una oleada más, ¿verdad? De ese modelo de explotación colonial. No es algo nuevo esto del desplazamiento, y no es algo nuevo esto de que nos quieran sacar de aquí, ¿verdad? Cuando estaba la central azucarera en Ensenada, los estadounidenses tenían una segregación total, tenían su propia escuela, tenían un campo de golf, tenían parte de la playa. Había bien pocas áreas donde los puertorriqueños podían mezclarse con los norteamericanos. Y luego de toda esa economía que se generó aquí, hoy Guánica es uno de los 5 pueblos con mayor tasa de pobreza en Puerto Rico. La tasa de pobreza de Guánica es de 65.1%, que es 20% más que la tasa de pobreza de Puerto Rico. La tasa de pobreza infantil aquí es de 82.8%. 8 de cada 10 niños son pobres en Guánica. Más del 50% de los niños y jóvenes de Guánica se han ido de aquí en los últimos 10 años. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo se ha dado ese proceso que no dependía solamente de los desastres naturales que hemos enfrentado y de los terremotos en el 2020, sino que se venía fraguando por décadas de abandono del suroeste y por décadas de abandono de nuestro pueblo de Guánica. Nosotros hemos estado investigando, hemos estado yendo por distintas partes de nuestro pueblo para ver cómo se está dando ese proceso nuevo de compra de propiedades. Sabemos que ya hay estadounidenses comprando en el área de Playa Santa, sabemos que ya se ha salido a la luz pública terrenos en venta en el bosque seco de Guánica, que fue designado como una reserva internacional de la biosfera por la Organización de Naciones Unidas, y que tenemos aquí unos recursos naturales invaluables. Sabemos cómo ya está, por ejemplo, el noroeste, allá en Rincón, en Aguada, en Aguadilla, lo que ha estado pasando, como mencionó la compañera, en Vieques, en Culebra, en el sureste, en Humacao, en Viejo San Juan, en Dorado, cómo se han dado esos procesos en todos esos pueblos. Y sabemos, ¿verdad?, porque hemos visto, hemos estado pendientes también de los distintos grupos que han generado estadounidenses que han venido a Puerto Rico en las redes sociales para darse apoyo en este proceso
de desplazamiento y de gentrificación del que nosotros estamos siendo, ¿verdad?, objeto, que esta gente opera, ¿verdad?, de cuando ya empiezan a chocar en los espacios en los que están, cuando ya en Rincón no cabe un gringo más, pues empiezan a moverse a otros pueblos, ¿verdad?, que les resultan atractivos como escenario natural, sobre todo lo estamos viendo en nuestros pueblos costeros, y Guánica no es la excepción de eso. Es un asunto que nos preocupa profundamente, es un asunto que hemos estado conversando inclusive con el gobierno municipal, con el alcalde, en un diálogo franco, ¿verdad?, y honesto. Hemos estado conversando con otras organizaciones comunitarias. Yo formo parte aquí de Unidos por la Comunidad Arena, es una organización que se gestó a partir de la emergencia de los temblores, que hemos estado trabajando distintas iniciativas en el barrio, como el rescate de la escuela, que fue cerrada en 2014. Ahora estamos construyendo un centro de emergencias allí. Hemos estado realizando otros esfuerzos, ¿verdad?, de oportunidades educativas, de orientación a personas de la tercera edad en cuestiones financieras, de atención a la salud. Fuimos la primera comunidad geográfica en Puerto Rico que no era un municipio en organizar un programa de monitoreo propio del COVID-19 y de pruebas de COVID-19 cuando escaseaban en todo Puerto Rico. Y nos hemos demostrado nosotros mismos la capacidad organizativa y las destrezas que tenemos como comunidad, y queremos, ¿verdad?, que esos esfuerzos que se han estado realizando aquí, que se han estado realizando en otras partes de Guánica durante los pasados 2 años, que se han concentrado básicamente en continuar sobreviviendo en el día a día, ¿verdad?, pues que esos esfuerzos se encuentren, y es parte de lo que estamos promoviendo. Estamos promoviendo gestar un plan de desarrollo sostenible para nuestro pueblo, ¿verdad?, que sea participativo, que sea amplio, que surja desde las comunidades, para poner freno a lo que es este proceso de desplazamiento, porque entendemos que no hay otra cosa que podamos hacer que no sea fomentar el que la gente se quede aquí para contrarrestarlo. Cuando tú le dices a una persona que quizás está económicamente bien mal o está arruinado económicamente, que tiene unos familiares en Estados Unidos con los que quizás puede irse, y viene un gringo con un cheque en blanco y le dice: ponme ahí el precio, ¿verdad?, de lo que vale este pedazo de terreno que tú tienes aquí, o esta casa que se te está cayendo ahí por los terremotos, ¿verdad? Pues es bien difícil tú lograr de primera intención, pienso yo, que la gente deje de vender. Pues tenemos que crear condiciones para que la gente se pueda quedar aquí, ¿verdad? Y es parte de lo que nosotros pretendemos desde acá, desde Arena. Yo tengo aquí una serie de ideas que hemos estado conversando. Me gustaría leérselas para no quitarle mucho tiempo más, pero además del rol que tiene esta instancia organizativa en la que estamos participando, ¿verdad?, que auspicia este foro, que es un rol de propaganda y de cabildeo, sobre todo para la derogación de las leyes de paraíso fiscal, me parece que como colectivo podemos tener un rol importante también en las siguientes áreas de trabajo. Me parece que podemos continuar definiendo conceptos, dando un marco conceptual y recopilando información. Continuar con la organización de foros sobre este tema, sobre todo desde y entre las comunidades geográficas que están siendo principalmente afectadas y las comunidades de la diáspora. Fomentar sobre todo intercambios entre comunidades que han sido afectadas históricamente y las que están siendo desplazadas, en riesgo de ser desplazadas en la actualidad. Por ejemplo, que la gente de Rincón, que la gente de Vieques, que ya han estado sufriendo, ¿verdad?, este proceso desde hace bastante tiempo, vengan y hablen con la gente de Guánica, vengan y hablen con la gente de Laja, vengan y hablen con la gente de Cabo Rojo, de lo que han estado, ¿verdad?, enfrentando en sus propias comunidades. Que la gente de acá pueda compartir esas experiencias propias, estudiar procesos similares de gentrificación en otros países y qué estrategias exitosas se han desarrollado para contrarrestar esos procesos en otros países. Estudiar y recopilar legislación antigentrificación que se ha establecido en otras jurisdicciones de Estados Unidos y cuáles medidas podríamos impulsar aquí. A mí me interesa saber sobre todo qué legislación podemos cabildear o impulsar a nivel municipal. Medir y documentar el problema de manera científica. Yo creo que nosotros necesitamos científicos sociales que vengan a nuestras comunidades, como dijo la compañera, ayudarnos a recopilar censos de comunidad. Eso se puede realizar en colaboración con cursos universitarios
a estudiar y documentar casos específicos, incluyendo documentación audiovisual de estudios de casos de personas que están siendo ya afectadas por ese proceso de desplazamiento, realizar inventarios de propiedades en la comunidad. Esto puede realizarse en alianza con organizaciones como el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, recopilar información sobre el comportamiento de mercado de las propiedades en el área. Otra idea que podemos estar trabajando, ¿verdad? Y que a mí me interesa mucho el que estructuremos campañas locales, pero con base en lo que la gente está pensando, ¿verdad? Que vayamos y le preguntemos a la gente qué razones tendrían para no vender o qué razones están teniendo para vender, más allá de cuál es nuestra percepción o cuáles son nuestros sesgos sobre eso. Y lo que nosotros estamos proponiendo desde Arenas, ¿verdad?, que es la creación de planes de desarrollo sostenible, no solamente para nuestras comunidades a nivel barrio, sino para uno de nuestros pueblos, sobre todo las comunidades costeras, ¿verdad?, que estos planes sean desarrollados con expertos en áreas de economía, planificación, demografía, psicología social, antropología, educación, ingeniería estructural y otros profesionales. También me parece que obviamente hay que trabajar el tema del apoyo y la asistencia que nosotros brindamos para el retorno, y hay que hablar del retorno, ¿verdad? El tema del retorno es un tema difícil, que es un tema que nos va a costar trabajo dialogar y conversar, pero que el de retorno y de construir condiciones para que la gente pueda retornar, y la gente que regresa necesita no sobre raíz, sobre empleo, sobre incentivos para comprar, etcétera. Así que esas son pues algunas ideas, ¿verdad, abuelo pájaro, que les dejo sobre la mesa, y les agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Luis Omar. Te vamos a pedir que esas ideas que has estado esbozando nos las envíes por escrito para poder incluirlas dentro de la página de Vamos y compartirla con otras personas que están interesados, mucha gente que está interesado, y cada día más salen más cosas que tienen que ver precisamente con que este tema se está convirtiendo en un tema muy patente en Puerto Rico. Yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando que han estado mucha gente con nosotros durante todo este tiempo, que nos quedan 2 personas cuya participación es muy interesante. La siguiente persona es una mujer luchadora puertorriqueña que se llama Raquel González, que es educadora y activista en derechos humanos y miembro del Junte de Artistas. Y además tenemos con nosotros a la compañera, la licenciada Taina Moscoso Aravía, que es quien va a cerrar este conversatorio con una información que estoy seguro que les va a parecer tan interesante o más interesante que todo lo que hemos escuchado. Adelante, Raquel. Muchas gracias, Pedro. Muchos me han visto por ahí. Yo me caracterizo por estar en el carro con la bandera. He estado por todo Puerto Rico por años. En particular, comencé a desplazarme por Puerto Rico a raíz de María, llegando a las comunidades, y ahí es en donde yo comienzo a ver cómo el abandono del gobierno de Puerto Rico está atropellando al pueblo de Puerto Rico. No voy a seguir a llover sobre mojado, todos sabemos lo que pasó en María. Voy a saltar hacia adelante a los terremotos, que es cuando yo me adentro mucho en las comunidades del sur y del sureste, en particular en La Luna, El Faro, estuve en el barrio Arenas, y me doy cuenta de la devastación que sufre todo el sector, pero aparte de la devastación, cómo vemos el colapso de las escuelas, vemos el colapso de las estructuras de vivienda. Me encuentro con una población que está en un parque de pelota porque no pueden retornar a sus hogares. Un gobierno que pintó las casas con unas cruces rojas, les dijo, usted no puede entrar aquí, y los dejó allí tirados, que no volvieron. Eso pasó también en El Faro, donde se está hundiendo, y lo mismo, los sacan de sus casas y los dejaron a la buena de Dios, porque no les dieron solución, les dieron un vale para decirle, usted váyase a algún sitio y en 2 meses veremos. ¿En 2 meses qué? Bueno, pues una comunidad muy resiliente, que es la de La Luna, se fue a ese parque de pelota, y ahí es en donde yo establezco la relación más estrecha con ellos y aprendo tanto de lo que está pasando. A través del tiempo, desde ese momento hasta acá, ¿qué es lo que yo observo entre esas comunidades y las muchas otras, en donde yo como
como artista y parte del Junte de Artistas, me desplazo y voy porque nosotros apoyamos a nuestro pueblo puertorriqueño y me doy cuenta no solamente de cómo los techos azules y los toldos azules ya no están, pero no es porque se los hayan arreglado, es porque se deshilacharon y se cayeron. Entonces dice uno, ¿dónde está? ¿Dónde está el apoyo al pueblo de Puerto Rico? Y entonces te das la media vuelta y ves todo el apoyo y los incentivos a estos millonarios que vienen a Puerto Rico. Y entonces, pues obviamente, frente a ese contraste, pues yo comienzo a investigar y me empiezo a hacer preguntas. ¿Y qué es lo que comienzo a ver? Yo digo, pues mira, ¿en dónde están los incentivos? Los incentivos están en una población en particular de gente adinerada que viene a asentarse a Puerto Rico porque se les requiere que se queden aquí, pero que sin embargo no se requiere que inviertan su dinero aquí. Me refiero a lo siguiente, que ellos hacen su trabajo dándole una tecla en su computadora, se ganan un montón de dinero y no pagan un centavo de impuestos. Sin embargo, yo tengo que salir a la calle y por cada hora de trabajo yo le tengo que dar 10% de mi trabajo y de mi dinero al gobierno de Puerto Rico, que usa mi dinero para apoyar a esta gente. Y eso nos está pasando a todos. Entonces yo me pongo a pensar qué es lo que se está promoviendo. Estamos viendo dónde no se está poniendo el dinero. No hay inversión pública real en el sector de la salud pública. Sin embargo, tú prendes el televisor y te encuentras con el concierge de salud. Para la gente adinerada, allí tienen nutricionistas, tienen médicos, tienen de todo para ellos llegar y que los atiendan en inglés, por favor, inmediatamente. Sin embargo, si cualquiera de nosotros, cualquier persona del pueblo de Puerto Rico necesita urgentemente atención médica, le dan una cita para dentro de 3 meses. ¿Por qué? Porque usted puede esperar, porque usted no tiene el dinero para pagar ese tipo de servicio. Si usted vive en el sur, donde se cayeron las escuelas y no las han vuelto a reconstruir, pues usted no tiene derecho a la educación pública. Le dicen, no, pero es que se la damos por internet. El internet no llega a las montañas de Puerto Rico. ¿Cuántos niños se han quedado sin educación, que es un derecho de ellos y una obligación del gobierno? ¿Dónde está la inversión para ellos? No está. Sin embargo, había una inversión para hacer tremenda fiesta allí en el centro de convenciones para despedir del año y hacer el ridículo. ¿Pero para qué? Para atraer otros inversionistas. Entonces yo me ponía a pensar, ellos hablan de esto como si fuera desarrollo. Sin embargo, ¿de qué están hablando? Están hablando de un dinero que ellos dicen que va a transitar por Puerto Rico, que entra, pero que ahí mismo se va. Si es que transita. Ese es el mejor escenario, que transite el dinero. Sin embargo, sabemos que no está transitando por Puerto Rico. Sabemos que no está pasando por donde el pueblo de Puerto Rico necesita. Sabemos que tenemos un problema en donde se está legislando para un modelo de sociedad y para un grupo humano con intereses y con modos de ser totalmente distintos a los del pueblo de Puerto Rico. Este grupo, ¿qué es lo que está buscando? Está buscando un lugar en donde ellos puedan desarrollar su capital privado, donde puedan ensanchar sus arcas, en donde puedan acceder a espacios exclusivos, en donde puedan crear comunidades propias, manteniendo a los puertorriqueños fuera porque no están a su altura. Un lugar en donde tú no necesitas educación pública. ¿Por qué? Pues porque no te interesa educar al que necesita la educación pública. En donde tú torpedeas la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no te interesa profesionalizar al puertorriqueño que se queda en Puerto Rico. Mas, sin embargo, le das exenciones y espacios a la educación privada, en inglés y cara, que beneficia a quién, al que venga de afuera, que quiere una educación que se asemeje a la que se da en Estados Unidos y fuera, para prepararlos para ser parte o de una élite o para que se vayan, pero no para que sean parte de un proyecto de país. Entonces, cuando yo miro, se está legislando y se está preparando un país desregularizado. ¿Por qué? Porque yo quiero privatizar. Donde estoy bregando con la Junta de Planificación para que me rezonifique. ¿Para qué? Para yo poder comprar terrenos que están protegidos.
¿Qué voy a hacer? ¿Por qué están protegidos? Porque se supone que son los que nos dan alimento, se supone que son los que nos dan sustento, que nos dan agua, que nos permiten un recreo en la playa. ¿Por qué se quiere rezonificar? Entonces, ¿cuál es el modelo? Y eso es lo que yo quiero traer a la mesa hoy. Que esto no es casualidad, como lo han dicho todos los compañeros, pero ¿cuál es el modelo que se está moviendo? Se está moviendo un modelo que permite un apartheid contra el pueblo de Puerto Rico, en donde nosotros vamos a hacer los de los arrabales porque no podemos hacer otra cosa, mientras ellos entonces se quedan con los espacios adecuados para la vivienda digna, en donde nuestra vida, donde la vida es un producto y usted verá si lo puede comprar, y si usted no lo puede comprar, pues usted verá lo que hace, porque para esos no hay plan, para nosotros no hay plan. ¿Qué hace eso con nuestra cultura? Cuando tú no tienes los espacios para poder ejercerla, me estoy quedando sin micrófono, cuando tú no puedes, donde los modos de ser se están suplantando por los modos de ser de otro, en donde nosotros que vivimos en una economía y nos formamos en unos principios solidarios de sociedad, nos los quieren suplantar con unos principios de individualismo social que acaban con lo que es el fundamento del pueblo de Puerto Rico. Aquí hablamos de nosotros, no hablamos de yo. Yo no digo mi playa, yo digo nuestra playa. Yo no digo mi gente, digo nuestra gente. Uy, me atacó el micrófono. Entonces, no digo mis recursos, sino nuestros recursos. Cuando llega un temporal, hablamos de cómo nos sacamos, cómo nos colaboramos, cómo nos ayudamos. No sale cada uno por su lado disparado a ver qué hace solo, no. Pero nos quieren suplantar un modelo de país que de paso crea todas las condiciones para un grupo que nada tiene que ver ni con el modo de ser ni con los intereses nuestros, con el brazo de implementación que es el gobierno, ahora con la ley 60 y con otra pata estirada para allá, para la Junta de Planificación, que ya sabemos que está discutiendo rezonificaciones con empresarios e inversionistas de la ley 60, cosa que no ha compartido con los puertorriqueños. Yo digo, mira, cuando tú me estás hablando de dinero que corre, eso no es desarrollo. Eso lo que es un esquema de enriquecimiento para una élite de afuera. Si vamos a hablar de desarrollo, el desarrollo es donde la población puede elevar su nivel de vida en todas sus facetas. El día que hablemos de que todo puertorriqueño tiene acceso a una vivienda digna y que puede continuar elevando su calidad de vida dentro de su cultura, dentro de su país, dentro de su nación, entonces estamos hablando de desarrollo. Mientras eso no sea cierto, esto es un paquete. Y ese paquete nos lo están enchufando por ojos, nariz y boca, y tenemos que entonces crear una estrategia conjunta para detener esa suplantación de país, porque esto va más allá del desplazamiento físico. Están los desahuciados en todo San Juan, que lo meto antes de irme porque es bien importante como un ejemplo, casos y casos y casos de personas que están con el Plan 8, que entonces no, los dueños para sacarlos no están llevando a cabo los arreglos que tienen que llevar a cabo, no les, entonces, y lo hacen a propósito, para que entonces no les avalen la propiedad. El pobre en dos formas, pobre porque no tiene dinero y pobre porque es un abusado, sigue pagando con todo su esfuerzo su parte, como el gobierno no paga, al mes lo desahucian por falta de pago, cuando él ha estado pagando, y los jueces lo están avalando. ¿Y esa gente a dónde va cuando no puede pagar? Entonces tú estás creando una economía en donde tú agarras a cualquier iniciativa puertorriqueña y la aprietas y la estrangulas para que no se desarrolle y obligas al puertorriqueño a depender de que venga otro y le dé un trabajo para cuando él le dé la gana, como le dé la gana, y cuando se vaya usted verá lo que hace. Entonces tú estás ahorcando al puertorriqueño mientras le estás dando todos los beneficios al extranjero. Eso se llama un apartheid. Y eso es un crimen de lesa humanidad y tenemos que tenerlo claro y evitarlo a toda costa. Y yo sé que se me acabó el tiempo, así que respiro. Gracias. Y a mí me duele porque en todo esto están atropellando y masacrando nuestra cultura, que es lo único que nos mantiene vivos y unidos, así que no te dejes, no nos dejemos.
Te puedes haber pasado, pero estuvo bien interesante, Raquel, de verdad. Ahora les vamos a dejar con la licenciada Taina Moscoso Aravía, que es del grupo de personas que han estado trabajando el tema del desplazamiento en la comunidad machuchal en el área de Santurce. Bienvenida, Taina. Gracias. Bueno, voy súper al punto desde la perspectiva de cómo se vive en una comunidad. No sé para dónde miro. Para frente. Ok, gracias. ¿Cómo se vive en una comunidad? Pues yo soy santurcina de toda la vida, desde mi adolescencia. Yo estudié en la Central, viviendo en Santurce, así que iba a la escuela caminando, de ida y de vuelta. Y eso pues marca la vida. En el 2010, después de haber estado 2 años viviendo en España, regreso a Puerto Rico y obviamente tengo que volver a Santurce, sobre todo porque después de mi vida santurcina, le sumo 2 años de haber vivido en un espacio urbano donde no se necesitó carro para nada en todo ese tiempo, para hacer ninguna gestión. Y además, pues vengo con mi bebé pequeño y toda la costumbre de salir en coche, pero no en coche, no en auto, sino en el cochecito. Y poder caminar y poder ofrecerle a él esa posibilidad que sé que es tan escasa en Puerto Rico. Entonces, de los pocos sitios donde eso se puede encontrar, pues en Santurce. Y así me muevo un poquito de lugar dentro de Santurce y llego a Machuchal, que en aquel momento no era, en el 2010, no se conocía como Machuchal. Eso ha sido un gran esfuerzo comunitario de rescatar el nombre de Machuchal. ¿Y por qué lo planteo como un esfuerzo comunitario de rescatar el nombre de Machuchal? Porque era la calle Loíza. Era la calle Loíza y Machuchal era importante porque planteaba la mirada urbana, la mirada, el espacio residencial, reconocía el espacio residencial aledaño a la calle Loíza e integrado con la calle Loíza. Así es que hoy sí, ¿verdad? No, es más conocido escuchar de Machuchal gracias a ese esfuerzo de muchas personas durante estos años en este trabajo. Entonces, siguiendo mi historia, llego en 2010 al barrio Machuchal. En aquel momento sí había cohesión entre lo urbano, entre los residentes y los comerciantes. El espacio comercial pues tenía su zapatería, cerrajería, tenía la farmacia, el colmadito, el laboratorio, todo se podía hacer allí. ¿Sitios para comer? Había, claro que había. Estaba Burger King, Church, Kentucky, Wendy's, habían cafeterías de barrio y uno que otro espacio de comida, muy poquitos, adicionales a eso. Y sobre todo, dato importante, eran espacios comerciales que operaban de día. Así que de noche el espacio de Machuchal era residencial, casi exclusivamente, porque todos estos negocios operaban de día y los que operaban de noche cerraban temprano. En el 2013 se hacen las primeras fiestas de la calle Loíza. Para esa actividad de las primeras fiestas de la calle Loíza, en aquel momento había 4 restaurantes. Llegó mucha más gente de la que se pensó, fue un caos, porque no había dónde comer de noche en la calle Loíza, en el barrio Machuchal. Había 4 lugares de comida y no estaban preparados para recibir tanta gente, era para sentarse a comer con calma, poquitas mesas, poquito movimiento, jamás, ¿verdad? Lo que tenemos hoy. Esto fue en el 2013. En ese momento, nosotras, las personas de la comunidad, también enfrentamos la amenaza del cierre de la escuela Goico. Y nos los planteamos como un asunto esencial. ¿Por qué? Porque una comunidad necesita una escuela, y era una escuela elemental. Así es que empezamos la lucha para salvar la escuela Goico, y además una escuela pública. Y prácticamente, ¿verdad? El único espacio público porque no había, ¿verdad? No había hay otras escuelas privadas, pero esa era la escuela de la comunidad pública.
Los estudiantes de la Escuela Goico tributaban a la Centra, a la Libre de Música y a la Julián Blanco, así es que también tenían oportunidades manteniéndose la Escuela Goico abierta. Nos reunimos con el Departamento de Educación, nos dijeron que había un problema de bajo rendimiento y que había poca matrícula. Empezamos a hacer los esfuerzos, hicimos un acuerdo con el MAC, con el Museo de Arte Contemporáneo y CASATAF 1669 y la Asociación de Residentes. Hicimos un trabajo a través del arte donde todos los estudiantes subieron su rendimiento. Estábamos sumamente felices y emocionados, habíamos logrado todas las metas, a pesar de la directora a la que sustituyeron, que en aquel momento decíamos, pero ¿por qué ella hace las cosas que hace? Y después tuvimos la respuesta. Y era que ya la decisión estaba tomada. En el 2015 se cierra la Escuela Goico. Una comunidad sin escuelas es una comunidad muerta. En el 2017, antes de recibir el huracán María, en la calle Loíza había 89 restaurantes. 89 restaurantes, barras y discotecas. Nada de toda aquella variedad de negocios que nosotros disfrutábamos y que hacían posible el espacio urbano y la cohesión entre lo residencial y lo comercial. Problemas. Primero, se rompe la cohesión, se rompe esa fibra. En términos de la comunidad, empezamos a necesitar entonces el carro para movernos, para hacer nuestras tareas en todos los ámbitos. Para los niños y las niñas, porque no había escuela. Para los envejecientes, porque Machuchal es una comunidad de personas envejecientes y que tiene además 2 ejidatlas bien grandes, de muchas personas, sobre 60 personas cada edificio. Tampoco podían hacer sus gestiones como estaban acostumbrados. Y para las personas adultas, también tenía entonces que buscar otros trabajos fuera de la comunidad y llevar a sus niños a la escuela. Así es que empezamos a tener que salir de la comunidad para hacer nuestras gestiones, muy distinto a la realidad que vivíamos antes. Problemas adicionales, alcantarillado. Se empiezan a tapar las alcantarillas, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener una tienda de ropa, una tienda de zapatos, que un restaurante. El uso sanitario cambia, el volumen aumentó y se multiplicó significativamente. No hubo ningún control en todos esos permisos que se dieron, ninguno. Por más reuniones que tuvimos con el municipio de San Juan, no hubo ningún control. La solicitud que les hacíamos era esa. Tiene que haber balance, tiene que haber en algún momento un basta ya. ¿En qué momento es que es suficiente la cantidad de restaurantes? Los aceites también, a través del alcantarillado, nos tapaban las alcantarillas. La cantidad de basura se multiplica. El ruido, porque entonces no hay hora de descanso, no hay hora de sueño. El tránsito, los tapones, de pronto la calle Loíza era un tapón todo el tiempo, bloqueando las entradas. Sabemos de personas que tuvieron emergencias médicas y la ambulancia no podía pasar porque había carros bloqueando la entrada. Aumenta la criminalidad, obviamente, porque aumenta la cantidad de personas y además los ojos están en la calle Loíza. Y como decía yo para aquella época, estar de moda no está tan chévere. Y ahí llega entonces el alza en la renta y los Airbnbs. Así nos coge María. Para el 2018 se aprueba la ley 275, que había sido un proyecto de la Cámara propuesto por el representante Charbonnier, donde se establece que el área de la placita de Santurce y la calle Loíza iban a ser centros gastronómicos y culturales metropolitanos. ¿Qué significa esto? Que la Oficina de Turismo y el Instituto de Cultura puertorriqueño eran los responsables de coordinar los planes de mercadeo y de apoyo de todo lo que tuviera que ver con la comunidad. ¿Cuál es el resultado? Que las decisiones que se toman a partir de los turistas, no de los residentes, no de las personas que vivíamos allí. Cada vez que hubiera que tomar una decisión, ese iba a ser el filtro, lo que atendieran las necesidades de los turistas. Y eso lo hemos visto.
Por ejemplo, ahora mismo se está revisando el Código de Orden Público del área que nos toca a nosotros, que nos tocaría a Machuchal. En el Código de Orden Público no ha habido forma de integrar nada que tenga que ver con los Airbnb. ¿Por qué? Porque no le beneficia al turismo, porque le beneficiaría a los residentes. Y ninguna de las decisiones que se han tomado para nosotros en Machuchal está pensado en la comunidad, está pensado solamente en el turismo. Y aquí quiero mencionar, ¿verdad?, dos entidades. Y tomando un poco lo que ya se ha dicho antes, ¿verdad?, dos entidades que han sido claves en este proceso. Primero, Foundation for Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro, sin embargo, trabaja con fondos públicos y con fondos federales. Así es que es una entidad totalmente ajena a los cambios políticos, la dirigen y toman las decisiones personas que se mantienen ahí, que no tienen nada que ver no son electos por nosotros, y el enfoque es hacia el turismo y atraer esa población extranjera. Y la segunda es Invest Puerto Rico, que opera igual es una ONG, opera de la misma manera. Entonces, yo quiero mostrar una imagen, ¿verdad?, en blanco y negro de lo que yo estoy planteando. Esto es un mapa del área de Machuchal anterior. Ya. Les presento Machuchal. Entonces, marzo del 2022. Ese es un mapa de la página de los Airbnbs. Esa es la cantidad de Airbnbs que tenemos hoy en Machuchal. Eso es lo que nosotros vivimos todos los días. No hay casa. No hay casa. Los residentes, el alquiler se ha perdido. Quedamos unos cuantos residentes que, como tú decías ahorita, nos hemos resistido a vender nuestras propiedades y nos hemos resistido a convertir nuestras propiedades en Airbnb para podernos mantener. Porque hemos tenido todos los días a nosotros nos dejan papelitos en los buzones ofreciéndonos comprar las casas, todos los días. Van 2 y 3 personas mirando las propiedades. Esto es Machuchal y de eso es que estamos hablando. Y no solamente Machuchal, los otros mapas que van un poquito más, amplían, eso es Villa Palmera. Va por el mismo camino. Va por el mismo camino. Y el tercer mapa es el centro de Santurce. Eso es la Ponce de León, alrededor de la Ponce de León. ¿Vamos por el mismo camino? Sí. Sí, o sea, nosotros, me voy a parar. Esto es Machuchal, este es el primer mapa, esto es Villa Palmera y esta es la ampliación de todo Santurce. Si los unimos todos, eso es lo que está pasando aquí. Y eso es solamente Santurce. Que alguien dijo, ay, mira, hay un espacio, y cayeron allí. Desplazamiento, sí, esto es desplazamiento. Así es que hay que trabajar en la política pública de esas alianzas del gobierno con estas entidades para que en Puerto Rico dejemos de tomar decisiones a partir de lo que es el turismo, porque siguen siendo turismo. Estas personas no se convierten en residentes, siguen siendo turistas y tratarlos de esta manera. Y ¿verdad? Con esto lo que quiero plantear es, en este momento no hay control, nosotros no tenemos ni el control a través de estas entidades que son las que toman las decisiones, no tenemos el control de lo que se decide aquí. De la misma manera que yo planteaba que en Machuchal las decisiones se toman a favor del turismo, en Puerto Rico completo está ocurriendo, no solamente Machuchal somos un ejemplo. Así es que esta mañana estaba escuchando un programa en Radio Universidad
sobre este tema y planteaban que alguien mencionaba que el alcalde había dicho que él no sabía, que él no veía ningún problema, que él no había podido identificar que el turismo fuera un problema. Entonces, yo quiero, ¿verdad?, enseñarle que esta imagen yo la encontré es del New York Times, de un reportaje que salió en el New York Times. Y cuando uno la ve, dice, wow, eso debe haber sido después de María, cuando sabemos que hubo, muchas personas salieron de Puerto Rico, pero ya está planteado que quién va a sustituir a esas personas que vienen de regreso. Pues miren, no, ese artículo del New York Times yo lo encontré en el 2015, cuando estábamos trabajando para salvar la escuela Pedro G. Goico del barrio Machuchal. Y alguien nos mencionó en una de esas reuniones, un líder comunitario de Llorens Torres, del residencial Luis Llorens Torres, nos mencionó, este plan tiene mucho tiempo. Y empezamos a buscar y encontramos ese artículo. Y ya en el 2015, esto estaba dicho. Esto estaba dicho. Así es que quien venga a decir hoy que esto son noticias nuevas, es cómplice. Porque si uno lo puede evitar y no lo hace, uno es cómplice y es autor material. Así es que tenemos mucho que trabajar. Verdaderamente estamos en una situación que se aceleró con María, después se aceleró con los terremotos, como mencionaron ahorita, por no reconstruir las escuelas que cayeron abajo, porque sin escuelas se mata la comunidad. Y lo voy a dejar con un video del enlace. Pueden acceder a la página de Invest Puerto Rico. Dale. ¡Ting! Sí, seguro. Ahora, esto ha estado súper interesante. eso es Invest Puerto Rico. Quien quiera puede entrar. Así es que se está vendiendo a Puerto Rico, al extranjero. Buenas noches. Taina, muchas gracias. Muchas gracias a todos los colaboradores, a los participantes, las personas que nos han estado viendo a través de los distintos servicios de Facebook. Esto es solo el principio de esta campaña No Te Dejes. No podemos permitir que todo esto que estas personas nos han estado ilustrando durante estas 2 horas se convierta en una realidad irreversible. Así que yo insto al pueblo de Puerto Rico y a las personas que nos están escuchando a que formen parte de este proceso y se unan. Nosotros estamos creando un enlace que va a ser parte de la página de Vamos, donde usted puede poner sus datos de contacto para ser parte de este ejército boricua que necesitamos para contrarrestar estos supermillonarios que lo que vienen a hacer es a desplazarnos. No más colonizaje de desplazamiento. Buenas noches, a nombre de todos, muchas gracias. Edgar López, nuestro ángel guardián. Gracias.